¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada, y de esto vamos a hablar y mucho en el día de hoy, y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en un día en el que estamos obligados también a recordar a las víctimas de la Dana, que hace justo un año perdían la vida en esas fuertes riadas, en esas grandes inundaciones que sufrieron en el Levante español, en ciudades como Paiporta, en esa zona del extrarradio de Valencia, y que debido al desborde del Barranco del Pollo se llevó por delante ciudades, coches y personas, dejando más de 200 muertos a los que hoy queremos recordar. No vamos a centrar hoy el programa en las consecuencias todavía económicas que aún quedan de esa Dana, de esa terrible tragedia que se vivió el año pasado, un tal día como hoy, pero lo haremos mañana. Y además lo vamos a hacer mañana con una compañera de esta casa que es quien mejor conoce y más de cerca la realidad que allí no solo se vivió en aquel momento, sino que se vive hoy, un año después. Mientras, tenemos que hablar, les decía, de propiedad privada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un informe muy calentito, recién salido del horno, que nos pone los puntos sobre las íes acerca de uno de los principales problemas que tenemos hoy en nuestro país, que es precisamente el acceso a la vivienda. Un informe que pone puntos sobre las IES con los datos oficiales en la mano. Es un informe que evacuaba la Universidad Francisco de Vitoria en su observatorio económico, el que dirige el profesor José María Rotellar, a quien tendremos aquí en directo hoy en el estudio a partir de las 12:30 para tratar con él todos los entresijos, la letra pequeña de este informe aquí en Tiempo de Tertulia, pero que realmente ha puesto énfasis en algo que llevamos denunciando mucho tiempo también en este programa, y es que los problemas que tenemos de acceso a la vivienda, es decir, la forma en la que la vivienda está creciendo de precio de una manera extraordinaria en los últimos años, no se debe, por ejemplo, a que hayan entrado empresas como Airbnb a imponer el alquiler turístico como alternativa a la oferta hotelera en nuestro país. No se debe a que unos malvados fondos de inversión han venido a apoderarse de buena parte del ladrillo y ponen los precios especulando con un bien que se supone que es de primera necesidad y que, según recoge la Constitución, todo el mundo tiene derecho a tener un techo. Bueno, si los gobernantes que tenemos decidieran dejar de meter sus sucias manos en este mercado, quizá todos tendríamos la oportunidad de alcanzar esa vivienda. Las cifras que ofrece este estudio, los números que tiene este informe, el informe de la Universidad Francisco de Vitoria, son números que la verdad ilustran mucho todo lo que ha pasado. Cómo los precios de la vivienda han estado llaneando durante una temporada muy larga y cómo a partir de 2022-2023 empieza a subir de una manera brutal. Es un problema doble. Por un lado tenemos una oferta restringida por una maraña regulatoria y una voracidad fiscal extraordinaria, más allá de una inseguridad jurídica palpable y patente. Tenemos, recordemos, el país desarrollado con mayor inseguridad jurídica de todos los miembros de la OCDE, y lo tenemos en parte porque este gobierno se ha empeñado en que así sea. Un gobierno que, entre otras cosas, ha decidido pleitear ahora mismo, en este momento, con, por ejemplo, una de las principales compañías que viene a resolver hoy los problemas que existen de inseguridad o de problemas de acceso a un alquiler confiable, es decir, todos los problemas que tienen los propietarios de las viviendas que se ponen en alquiler y que sufren pensando en que ese inquilino les puede llegar a dejar de pagar su renta. Pues una empresa como Alquiler Seguro se ha visto ahora en problemas porque el gobierno ha denunciado que están incumpliendo las leyes de consumo y que están maltratando a los inquilinos porque les exigen una serie de requisitos leoninos para poder acceder a un alquiler en nuestro país.
Bueno, esta empresa lo que está haciendo es resolviendo los problemas que le genera al propietario la legislación española, que permite que un inquilino se quede sin pagar en esa vivienda durante meses si decide declararse vulnerable. Y esta casuística se está dando una y otra vez. De hecho, la realidad que demuestra que en España con esto hay un problema, con la ocupación y con la inquiocupación, es que existan empresas como Alquiler Seguro, que insisto han venido a resolver ese problema. La maraña regulatoria, la voracidad fiscal y esta inseguridad jurídica también afecta al mercado de la vivienda, de la compraventa de vivienda. Vamos a ver cómo este informe nos habla de los problemas que tienen las promotoras a la hora de poner en marcha una promoción inmobiliaria, una promoción de vivienda. ¿Creen ustedes de verdad que el problema de vivienda que tenemos en España se resuelve al estilo del señor Gabriel Rufián, que insiste una y otra vez en el Parlamento que este problema se resuelve con una vivienda, un piso, eliminando el mercado de la vivienda y otorgando de manera intervenida por parte del Estado una vivienda a cada una de las familias? ¿Ustedes creen que esta es la fórmula adecuada? ¿Ustedes creen que la fórmula adecuada es la que exige el sindicato de inquilinas, que habla igualmente de abolir, de terminar con el mercado inmobiliario para terminar con la posibilidad de que una vivienda se considere una propiedad privada? ¿Ustedes lo que quieren es que el Estado les deje una casa en algún sitio para poder vivir? ¿O les gustaría ser propietario de la casa en la que ustedes viven? ¿O les gustaría ser propietario incluso de 2 viviendas? Porque así pueden alquilar una y con esas rentas pueden ayudarse a vivir de otras. ¿Ustedes quieren que la vivienda que con tanto trabajo y sudor lograron sus padres y que ahora han recibido en herencia no sea suya porque a los señores políticos se les antoje? Es más, pese a que tiene que pagar impuestos por recibirla en herencia, una casa que ya pagó todos los impuestos que tenía que pagar cuando fue adquirida por sus padres, resulta que ahora cuando lo reciben en herencia también tienen que pagar, tampoco quiere el Estado que eso sea propiedad suya. Estamos hablando de un atentado directo contra los derechos de propiedad en España, que estamos viviendo en directo y que está suponiendo una distorsión enorme del mercado de la vivienda en nuestro país. Vamos a hablar mucho de vivienda, vamos a hablar mucho de las propuestas que tiene encima de la mesa el gobierno, vamos a hablar mucho del informe de la Universidad Francisco de Vitoria, del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, y vamos a diseñar un plan para resolver el problema de la vivienda en España. Sí, señores. Porque lo que hay que hacer para resolver el problema de la vivienda en España es muy sencillo. Todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Lo vamos a ver hoy con Rotellar aquí en el estudio, pero antes, como siempre, vamos a ver lo que trae la portada de Libre Mercado hoy en nuestro periódico. Y lo hacemos siempre con ayuda de nuestro compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Portada importante la que tenemos hoy en nuestro periódico en internet, en Libre Mercado, donde casi te iba a pedir que empezaras por quizá lo más anecdótico, aunque sí, no deja de ser importante, porque veo una fotografía enorme de una oveja en la portada, en las primeras posiciones. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? ¿A qué se debe? Es una pieza que firma Miguel Puga, en la que nos cuenta que desde la división latina de PETA, que es una de estas organizaciones animalistas más populares, han hecho un vídeo, han hecho una serie de publicaciones en las que, pues ponen imágenes de ovejas, las acarician y tal, de todo tipo de mimos les hacen a las ovejas, y lo acompañan de un mensaje en el que vienen a decirnos algo así como que cuando te compres un suéter de lana, acuérdate de que esto pertenecía a una oveja que era feliz y tal y cual. Entonces, lo que nos explica Miguel Puga es que esto es una soberana tontería, básicamente porque esquilar a las ovejas, que es de lo que se queja esta organización animalista. O sea, es una organización que lo que no quiere es que se esquile a las ovejas. Eso es. Vale. Porque lo ven como un atentado contra la dignidad y contra el bienestar de estos animales. Les hurtamos su materia prima. Debe ser. Y no la satisfacemos, claro, como debería. Nadie ha cogido el consentimiento de ellas para cortarles lo que sería el pelo, ¿no? En nuestro caso. Sí, no sé. Bueno, sí. Habría que preguntarles a las ovejas si les gusta. Sí, o dónde tendrían que firmar, o también, cómo firmar el documento de consentimiento. Ustedes se reirán o dirán, estos dos se han vuelto locos, ¿no? Pero es que, de verdad, que esto es lo que están pidiendo una organización que recibe fondos públicos.
peta. Y que además tiene representación a nivel mundial, que no es una cosa de España, ¿no? Esto es a nivel mundial. Bueno, pues evidentemente lo que dice Puga es que lejos de perjudicarlas, esquilar una oveja lo que hace en muchas ocasiones es incluso beneficiarla. Siempre que se haga con cuidado, evidentemente, pero, por ejemplo, en verano lo que necesita una oveja es ser esquilada, porque al final, si no la esquilas, va a pasar calor y puede tener otro tipo de problemas. Y de hecho, hay usuarios en redes sociales que ya se están riendo, porque no puede ser de otro modo, y ponen ovejas, a lo mejor con 35 kilos de lana, en la que dicen, ¿ves? O ironizan, esto es una oveja feliz, una oveja que no se puede ni mover prácticamente. Pues así estamos. Es terrorífico. En fin, vamos a seguir y vamos a avanzar porque hoy vamos a hablar mucho de vivienda, Rubén. Y tenemos dos piezas que tienen mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy en el programa. Por un lado, también de Miguel Puga, cómo los planes del gobierno sobre vivienda ya han fracasado en Países Bajos, que se ha traducido en menos oferta y alquileres mucho más caros. Y luego tenemos también el caso que hemos comentado antes de Alquiler Seguro. Se está defendiendo del gobierno, que está diciendo que están motivados por la ideología en este caso. Así es. Lo que nos trae Miguel Puga es el caso de Países Bajos, como decías, en donde existen ya estudios de economistas que apuntan que los controles de los alquileres, como propone Sánchez hacer aquí y propuso ante la Unión Europea, bueno, lo que ha hecho es, por un lado, aumentar la tensión del mercado porque, claro, al final esto incentiva que más gente acuda a esas ofertas de alquiler y también que otros inmuebles que podrían ser ofertados en el mercado de alquiler salgan. Pero es que además lo que explica Miguel Puga es que, cogiendo lo que dicen estos economistas, que sobre todo esto afecta a los barrios, digamos, donde más alquileres se ponen y por tanto las clases medias y bajas y sobre todo a jóvenes y ancianos, porque son los que, y extranjeros, perdón, no ancianos, que son los que necesitan de este tipo de ofertas de alquiler. Y como dices, en nuestro país el gobierno está empeñado en perseguir a las empresas como Alquiler Seguro que ponen solución a los problemas que crea el Ejecutivo en materia de vivienda. Y a este respecto hemos hablado con ellos y nos trasladan que sí, ellos sostienen que esto es una cacería, una persecución contra ellos, precisamente por esto, porque ponen en evidencia sus políticas de vivienda. Y lo que nos detallan es que, bueno, ellos ya tienen 3 sentencias judiciales a favor que avalan su gestión de los alquileres, a pesar de lo que el gobierno indique. Y una de las últimas noticias que tenemos que destacar hoy en la portada Libre Mercado es una noticia que de nuevo va contra la propiedad privada, que de nuevo va contra uno de los experimentos normativos que estamos sufriendo en España y más concretamente en una ciudad como Madrid, que es el ataque brutal frontal al coche. Diego Sánchez de la Cruz firma la siguiente pieza: Quito, otro fiasco de la guerra al coche. Así fracasan las restricciones al vehículo privado en esta ciudad. Es otro ejemplo de cómo las políticas muchas veces consiguen los efectos contrarios a las que se buscan en inicio. ¿Por qué? Porque en Quito, desde hace una década, como cuenta Diego, han puesto una normativa en la que se limita la posibilidad de circular con el coche a ciertas horas y en función de las matrículas que se tiene, y lo que se ha demostrado empíricamente es que esto, claro, en esas horas, como se aplican reducciones y restricciones, el tráfico pues se ha reducido, evidentemente. Pero claro, lo que hace la gente muchas veces es colapsar las carreteras e incluso vías secundarias en horas fuera de esa franja horaria. Entonces, antes del inicio de esas restricciones es donde se producen los colapsos de carreteras, evidentemente. Y esto también, aunque no lo quieran admitir, tiene un efecto directo en la cantidad de contaminantes que se expulsan. Bueno, pues esas son las 3-4 piezas fundamentales que tenemos hoy en Libre Mercado y que nos dibujan, bueno, pues un horizonte informativo para el día de hoy muy llamativo y muy ilustrativo, y además con el que vamos a aprender mucho, tanto como en el programa de hoy con este informe que vamos a tratar en profundidad. Pero antes, como siempre, repasamos el resto de noticias económicas del día. Y antes justo de arrancar con ese repaso a las noticias económicas del día, déjenme que les recuerde que no queda nada. En unos días, el viernes, se termina
el famoso plazo para poder optar al kit digital. Esto va para los oyentes que tenemos y que son autónomos o micropymes y que quieren en este caso acceder a un ordenador completamente gratuito. ¿Tienen el suyo obsoleto? Aprovechen la oportunidad. ¿Tienen el suyo ya viejo? Aprovechen la oportunidad. ¿Tienen uno que no les termina de convencer aunque es nuevo? Aprovechen la oportunidad porque es absolutamente gratuito. No tienen ustedes ni siquiera que adelantar el IVA. Pueden ustedes obtener este ordenador gratuito, además una web profesional, pero profesional de verdad, con un mantenimiento durante un año. Y, por último, no tienen ustedes que pelearse con la administración para obtener ese kit digital. Lo van a obtener gracias a los expertos de Z Plus, que son los encargados de pelearse con la administración para conseguir que les llegue a ustedes ese ordenador gratuito. ¿Cómo conseguimos todo esto? Facilísimo. Entramos en ordenadorlibertad.es o llamamos al 699 090 675 699 090 675. Y por supuesto hoy tenemos que arrancar este resumen de noticias económicas del día con Rubén Folguera y con los efectos de esa dana que hace un año dejaba más de 200 muertos. Rubén, ¿cuál ha sido el saldo de las ayudas un año después? Porque por supuesto desde con ánimo de lucro tenemos que analizarlo siempre desde un punto de vista económico. Un año después, las ayudas prometidas para la reconstrucción tras la dana siguen llegando a cuentagotas. Según los últimos datos publicados por el Ejecutivo, el gobierno de Pedro Sánchez aún tiene pendiente por otorgar más del 60% de los 16.600 millones prometidos. Sin embargo, lo cierto es que de los 6.300 millones de euros abonados hasta la fecha, solo el 43% son ayudas directas del gobierno, por lo que las ayudas de Sánchez a los valencianos representan menos del 17% del total prometido. Bueno, pues si ven estos días, en el día de hoy, los informativos y las ganas de satisfacción del gobierno por las ayudas que están dando y en el mismo Congreso de los Diputados han querido sacar pecho, vean ustedes cuáles son las cifras reales. Estas no nos las inventamos nosotros. Esto es la ejecución que hay hasta la fecha. El menos del 17% del total prometido solo un año después. Eso sí, no había problemas para colocar, por ejemplo, a Jessica en un puesto de trabajo en una empresa pública. Para esas cosas no hay problemas. Pero para otorgar ayudas públicas después de la tragedia que se produjo durante la dana sí que había problemas. De esto hablaremos mucho mañana. No quiero dejarme ni destriparme ninguno de los argumentos que vamos a tener mañana con Vanessa Vallecillo, que ya adelanto que va a ser quien nos va a acompañar mañana en la tertulia, sobre cómo se ha gestionado absolutamente todo desde el primer minuto y cuáles han sido los fallos principales y en este momento cómo están las ayudas y cómo han tenido que resolver muchas familias afectadas por la dana su situación, no solo familiar y su tragedia personal, sino también los daños económicos que sufrieron y cómo han tenido que hacer frente a ellos. Pero vamos a seguir, ¿por qué? Bueno, pues porque el gobierno sigue sacando mucho pecho de su desempeño económico, de cómo ha conseguido que España sea uno de los países, por no decir el país que más crece dentro de la Unión Europea. Bueno, pues ya tenemos signos de que nos apuntan a un enfriamiento de nuestra economía. La economía española, como dices, se ralentiza. El PIB creció solo un 0,6% en el tercer trimestre del año, lo cual supone 2 décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior. El crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, 2 décimas menos también que en el trimestre anterior. Así lo confirma este miércoles el INE. De nuevo, no son cifras que nos inventemos nosotros, son cifras que emanan directamente del Instituto Nacional de Estadística, un instituto también manoseado, como hemos comentado aquí en algún programa, por el gobierno, o al menos eso es lo que parece si uno mira sus cifras y sus constantes revisiones de crecimiento año tras año. Pero nos vamos a abrir página internacional ahora porque después de varias semanas continúa el cierre del gobierno en Estados Unidos. El shutdown continúa. El Senado de Estados Unidos ha vuelto a posicionarse en contra de la administración de Donald Trump. Este martes se ha producido la 13ª negativa de la Cámara Alta a la propuesta de ley de financiación necesaria para poder reabrir el gobierno federal, que lleva todo el mes de octubre cerrado. En el centro del estancamiento, en el Senado, sigue estando la prórroga de los subsidios de seguros médicos que solicitan los senadores demócratas para facilitar la reapertura del gobierno. En fin, cada uno pide lo suyo y que el shutdown continúe lo que haga falta. Y ahora, en clave empresarial, resultados del Santander.
En un contexto de gran incertidumbre global, el Banco Santander ha marcado nuevos resultados históricos en medio del escenario de incertidumbre global. Concretamente, entre enero y septiembre, la entidad ganó más de 10.300 millones de euros, lo cual supone su mayor beneficio en este periodo, un 11% superior a la cifra de 2024. De hecho, ha superado también los 10.200 millones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las noticias más importantes en el ámbito económico en el día de hoy. Ahora sí, nos vamos a la tertulia con el profesor Rotellar. Con Luis Fernando Quintero, que es un servidor de ustedes, está encantado de continuar en Con Ánimo de Lucro en el día de hoy, ya en tiempo de tertulia, con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, seguimos como todos los días aquí. Seguimos como todos los días aquí, ya te veo ahí con todos los datos desmenuzados del informe que ha evacuado la Universidad Francisco de Vitoria, concretamente el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que dirige el profesor Rotellar, a quien hoy tenemos en el estudio, cosa que me alegra profundamente. Profesor Rotellar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Es un gustazo tenerte aquí, es un gustazo contar contigo en este programa titulado Con Ánimo de Lucro. Yo creo que los dos estaremos muy de acuerdo en que es un título muy adecuado para una radio liberal como es esta y para un enfoque como el que le damos nosotros a las noticias, que es tratar de decir la verdad de lo que sucede detrás de las cifras que nos venden todos los días nuestros queridos políticos. Y algo parecido es lo que habéis hecho en el estudio que habéis evacuado en el Observatorio Económico sobre uno de los problemas más importantes que tenemos hoy encima de la mesa en España, que es la dificultad enorme de acceso a la vivienda que tenemos para una generación que no va a poder seguir la senda de sus padres y de sus abuelos, que componían buena parte de su ahorro patrimonial a largo plazo con la compra de una vivienda. Hoy, para mucha gente, esto es una quimera, es un imposible. Es un problema porque precisamente el ahorro de los españoles ha estado materializado de manera muy principal en la propia vivienda, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, España, que está por debajo de la media de la Unión Europea en PIB per cápita, sin embargo, en riqueza, tenga unos niveles mucho más elevados que otros países. ¿Por qué? Porque tiene el ahorro inmobiliario. Bueno, de hecho, profesor, esa fue el ratio al que se agarró el señor Sánchez cuando hizo su balance de Ecuador de legislatura para decir que los españoles éramos mucho más ricos de lo que somos mucho más ricos de lo que éramos antes de que llegara él al gobierno, cuando en realidad el poder adquisitivo en términos reales ha seguido estancado, si no ha caído. En términos proporcionales con la Unión Europea ha caído. Bueno, lo que sucede que digamos que el conjunto de propietarios lo son desde mucho antes de que llegase el señor Sánchez, incluso desde antes de que llegase el señor Rajoy, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Aznar, incluso antes de que llegase el señor González, ¿no? Todavía quedan muchas personas que son propietarias antes de ese año, ¿no? Entonces es una acumulación que se ha seguido, se ha mantenido la tradición. ¿Y qué sucede ahora? Ahora hubo un repunte de la natalidad a principios de este siglo, del siglo XXI, que después ya ha vuelto a descender, y todas esas personas de finales del siglo XX, principios del XXI, están empezando a independizarse o quieren independizarse. Y sin embargo, lo que sucede es que eso lo que hace es incrementar la demanda. Se está recibiendo también a mucho inversor extranjero, a mucha persona que viene aquí a trabajar, a vivir o invertir, lo cual es una cosa muy buena y muy saludable, porque Madrid genera esa atracción de talento, y el conjunto de España también se ve impulsado con ello. Hay ciudades que están funcionando muy bien, como puede ser Zaragoza, sin ir más lejos, que está captando unos niveles récord de inversión también, dado especialmente además para el tamaño, ¿no?, de ciudad media grande que puede tener Zaragoza. Málaga también. Hay varias ciudades con, lógicamente, la punta de lanza en Madrid, ¿no? Y eso contribuye a incrementar la demanda. Pero ¿qué sucede? Que ante el incremento de la demanda, sin embargo, estamos teniendo unas restricciones en oferta. ¿Por qué? Porque no se está ampliando la oferta. Suelo hay, sí, pero no se liberaliza. Si no se liberaliza, no se puede movilizar, y si no se moviliza, la oferta no se amplía. Adicionalmente,
para poder construir, para llevar a cabo una promoción adelante, la cantidad de burocracia que hay que llevar a cabo y las normas medioambientales, en muchos casos de fundamentalismo medioambiental, pueden paralizar una promoción, lo cual lo desincentiva. Si además hay que destinar una parte de la promoción a viviendas de protección, las llamadas de protección oficial, sea cual sea la modalidad, ¿no? Viviendas financiadas con fondos públicos, puede desincentivar también, dependiendo de las promociones, el que se puedan llevar a cabo. Si adicionalmente se está interviniendo en el mercado del alquiler, que está haciendo también que muchos propietarios retiren del mercado del alquiler esas viviendas por miedo a la ocupación, que no se hace nada, y eso sí que es vergonzoso, que no se respete la propiedad privada ni se haga nada para conseguir que se respete, o con limitación de precios, bueno, pues a uno le pueden obligar a alquilarlo a ese precio si lo pone en el mercado, pero nadie le obliga a tener que tenerlo alquilado, lo está retirando, está incrementándose más los precios, con lo cual muchas personas que habían optado por el alquiler por no hacer un desembolso cuota a cuota mensualmente por el préstamo hipotecario de una cuantía superior, ahora incluso la propia cuota hipotecaria puede estar al mismo nivel o incluso en algunos casos por debajo de lo que supone el pago del alquiler, con lo cual se van a la demanda del mercado de compraventa y tensa también la demanda. Pero el problema no es que haya demanda está muy bien, el problema es que tiene que haber más oferta y hay que incentivarlo. Y sin embargo se están poniendo muchas limitaciones al respecto, y eso es lo que hay que corregir, y se puede hacer perfectamente, pero solo hace falta tener voluntad para hacerlo. Voluntad para hacer lo contrario de lo que se está haciendo, porque efectivamente te voy a preguntar, esto que dices de que no se liberaliza el suelo, que no se puede poner, no se reactiva el suelo para que se pueda generar una oferta mayor que permita equilibrarla con la demanda y que por lo tanto el mercado sea más eficiente y la asignación de precios y recursos sea mucho más eficiente, ¿qué significa en realidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que ese suelo se pusiera a disposición de aquellos que se dedican en su actividad diaria precisamente a la construcción de vivienda? Porque uno se preguntaría, y yo es una pregunta que me he hecho aquí en público muchas ocasiones, es si tenemos un mercado tensionado en precio, tenemos una demanda disparada, cada vez más demanda, y tenemos un déficit de oferta de vivienda enorme, es el caldo de cultivo perfecto para que viéramos a las promotoras inmobiliarias dándose codazos por ver quién construye más, para, digamos, captar toda esa demanda que hay de vivienda, además a un precio creciente. Oye, si están subiendo los precios, no hay vivienda y cada vez tenemos más demanda, hagamos más vivienda, ¿no? Tendría que haber codazos por parte de las promotoras para ver quién es la primera que se pone a construir aquí o allá, que consigue esta pastilla de suelo. Pero es difícil, es casi imposible en muchos casos, ¿no, profesor? Primero tiene que haber suelo. Para poder, para poder rivalizar, para construir, tiene que haber suelo. Suelo hay, pero no suelo urbano para poder construir, ¿no? El gobierno de José María Aznar lo intentó y llevó a cabo una ley de liberalización del suelo, pero hubo un recurso en inconstitucionalidad y falló el tribunal en el sentido de que estaba invadiendo competencias autonómicas, pero no se está haciendo absolutamente nada. Es importante recordarlo, profesor, porque hay mucha gente que dice no. Si fue la liberalización es lo que ha provocado el aumento de precios. No, lo que ha provocado el aumento de precios fue que no dejaron que se aplicase esa ley. Exacto. Suelo hay mucho. Si suelo hay mucho, dejemos y que cada uno pueda comprar donde crea conveniente o donde sus capacidades le permitan, ¿no? Es así. El problema es que además, yo dije hace muchos años que de todos los males que el presidente Rodríguez Zapatero con su gestión había llevado a España, uno de los peores era que había creado en todos los jóvenes una desafección al esfuerzo, el pensar que no sirve de nada trabajar, que es mejor recibir un subsidio y el no valorar las cosas, ¿no? Para conseguir todo requiere un esfuerzo, ¿no? Como dice el presidente Aznar, solo en los diccionarios el éxito viene antes que el trabajo, ¿no? Y eso es verdad. Bueno, pues hemos citado a dos expresidentes del gobierno, es la filosofía de uno y de otro, ¿no? Claramente. Pues bien, ahora se está
generando otro problema al no liberalizar el suelo, que es con el desincentivo de que ya tienen los jóvenes para poder intentar comprar una vivienda. Lo ven tan lejano, lo ven tan imposible, decimos, ¿cómo puede ser que si el poder adquisitivo está bajando, si somos más pobres, las terrazas estén llenas, los restaurantes, etcétera, estén llenos? Porque están viviendo al día. Han perdido ya esa idea de ser propietarios y están cambiando lo que es una inversión por gasto corriente, ¿no? Y se acabó, lo ven tan alejado que dice, bueno, por lo menos voy a disfrutarlo. Gran parte de este componente hay. ¿Que querrían tener una vivienda? Sí, pero ya están desesperanzados. Es como cuando en épocas de crisis la población activa cae, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no están dispuestos ya a buscar un puesto de trabajo, porque no lo van a encontrar. Es cuando más cae la población activa, que maquilla en parte el paro. Pero el paro real puede ser mucho mayor, ¿no? Bueno, pues esto está empezando a suceder, desgraciadamente, lo mismo. Y lo que no podemos dejar es a una cantidad de personas de esas cohortes nacidas en aquellos años sin la posibilidad de seguir ahorrando, ¿no? Y bueno, el hecho también, decía Rotillar que Zapatero impregnó a la sociedad española de esa mentalidad, y ahora lo que está haciendo este gobierno también es buscar un chivo expiatorio allá donde puede para desviar la atención de su propia responsabilidad y tratar de señalar a aquellos que no tienen ninguna culpa. Por ejemplo, los pisos turísticos. Hace una semana y media, algo así, sacaban un anuncio del 047, del teléfono de la esperanza de la vivienda, y ante las críticas dijo la ministra de Vivienda que los próximos anuncios de esta campaña incidirían también en el problema de los pisos turísticos, cuando hemos contado en muchas ocasiones que el parque de vivienda, o mejor dicho, la proporción del parque de vivienda dedicada a estos alquileres vacacionales no llega al 1%, por tanto el impacto que pueden tener es mínimo, vamos, casi nulo. Y aparte de esto, cuando comentaba Rotillar también, cómo la maraña de regulaciones afectan a la promoción de vivienda, en Libertad Digital publicamos hace unos días que incluso se puede alargar la promoción, bueno, la conversión de un suelo urbanizable a una vivienda hasta 20 años, y todo esto por por la maraña de regulaciones que existe, tanto a nivel estatal como a nivel local e incluso a nivel regional. Y el resultado de esto, ¿cuál es? Pues que el 3% del suelo del suelo de España, vamos, está urbanizado, cuando lo cierto es que quedan grandes extensiones que se podrían aprovechar para levantar viviendas e inmuebles. ¿Por qué levantar vivienda cuando se pueden poner placas solares? Claro, también es cierto. Rubén, si es que tienes unas ideas, perdonen la ironía que no se entiende en la radio. Pero en cualquier caso, las placas solares, si quieren, las pueden poner arriba. Las pueden poner arriba de la vivienda. Pero es verdad que lo que acaba de dibujar Rubén es un poco lo que estáis poniendo énfasis vosotros en el informe, ¿no? Se pueden hacer cosas, no hay que buscar chivos expiatorios. Por cierto, chivos expiatorios como el tema del alquiler turístico, que es una modalidad a la que ha empujado la propia legislación sobre el alquiler. Muchos inversores lo que han visto es, si lo pongo en alquiler tradicional, me juego una inquiocupación y 5 años sin poder utilizar mi vivienda si quiero ir por la vía administrativa, o hago un alquiler turístico donde la normativa sí me ayuda a poder rentabilizarlo sin incurrir en esos riesgos. Es una solución que ha encontrado el mercado a uno de los problemas regulatorios y que está siendo utilizado por el gobierno como auténtico chivo expiatorio. Efectivamente, han encontrado esa alternativa. Yo particularmente no me gustan los pisos turísticos, pero digamos que es una preferencia mía personal. Pero otra cosa es que no puedan existir. Claro que pueden existir. ¿Por qué no van a existir? Si hay personas que los demandan y que quieren ese servicio, mientras respete las normas, sea legal y cumpla con ello, pues perfectamente. Es obvio que cuando se destinan pisos a alquiler turístico, o se retiran del mercado de alquiler o se retiran del mercado de compraventa. Es raro, ¿no? Que un piso vaya a estar cerrado siempre sin darle un uso. Pero el problema, insisto, no es la demanda, porque sería tanto como decir, bueno, es que qué mala suerte tenemos, nacieron tantos niños en su momento que ahora son jóvenes que se quieren marchar, y es que claro, se incrementa la demanda, ¿no? Pues lo que hay que intentar es satisfacerlo por el lado de la oferta. Tendríamos un gran problema si tuviésemos todo el suelo ya construido, no tuviésemos suelo, pero será por suelo, si suelo hay muchísimo.
Simplemente aquí en Madrid hay mucho suelo en Castilla, hay mucho suelo en todas partes de España. ¿Por qué no se puede construir en él? ¿Por qué no se puede construir en zonas en las que podrían irse determinadas personas, que les encajase, les cuadrase y eligiesen ese modo de vida, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no van a poder hacerlo? Bueno, pues no les dejan. Entonces eso lo que hace es tensar los precios en las zonas en las que están las viviendas construidas, y ese es un problema. El problema, para mí, el problema es el de la escasez de oferta, sin duda. Es un problema regulatorio general. Sí, por supuesto que es una crisis de oferta. Es una crisis de oferta combinada con un incremento de la demanda, con lo cual, claro, el precio sube desorbitadamente. Es una crisis de oferta promovida en gran parte, primero por la regulación en general, que no liberaliza suelo y introduce mucha burocracia. Segundo, por la propia legislación también, unido al anterior, medioambiental, que puede parar una promoción y lo desincentiva. Tercero, por la ley de intervención que hay en el mercado del alquiler, que lo que hace, además de subir los precios allí por escasez por reducción de la oferta, expulsa a demandantes de alquiler al mercado de compraventa de vivienda, y lo que hace es tensar todavía más los precios. No hay tampoco, en muchos casos, no se quiere intentar que haya grandes empresas que puedan movilizar y puedan atraer fondos de inversión, bien sea para asset management en régimen de colaboración, ¿no? Bien sea para poder invertir en determinadas promociones, que eso, claro, los grandes fondos lo que buscan es volumen, no se van a meter en una promoción pequeñita. Y respecto a la propiedad privada, cosa que respecto a la propiedad privada, con la ocupación no la hay, y no hay una ley que realmente los desaloje inmediatamente, que es lo que tendría que suceder. Es que ni 24 horas, inmediatamente, en cuanto se pueda. En cuanto pueda ir la policía, que los puede dar, y no se puede, claro, efectivamente. Y luego, adicionalmente a todo eso, nos encontramos con un nivel desorbitado de impuestos. Pero hay que ir por este orden. Primero hay que movilizar suelo y aumentar la oferta, y luego rebajar los impuestos. Podría parecer chocante que yo estuviese defendiendo bajar impuestos en el último lugar, pero tiene sentido para que no se traslade la bajada de impuestos al precio inmediatamente, porque si yo bajo manteniendo una restricción de oferta, yo bajo los impuestos y dejo más renta disponible, lo que hago es acelerar la demanda, subir los precios, y volveremos al punto de partida sin ya margen de maniobra. Entonces, quizás sería preferible primero incrementar la oferta, y después, por supuesto, siempre reducir los impuestos, que realmente están en unos niveles desorbitados. En cualquier caso, aunque es totalmente cierto, cabe también recordar que, tal y como demostráis en el informe del Observatorio de la Francisco de Vitoria, España es el segundo país de la OCDE, solo por detrás de Canadá, que más grava en la vivienda. Y de hecho, también los expertos en el sector nos indican que los impuestos pueden incluso suponer una alza de los precios del 25% sobre el total. O sea, que también es un factor que hay que tener en cuenta. No, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que si se elimina, con una oferta restringida y una demanda creciente, puede provocar un efecto de traslado de precios. No porque los promotores digan inmediatamente se elimina, lo voy a trasladar. No. Sino porque la propia renta disponible del consumidor haría que optase por pisos de un nivel más elevado, que pujase más, y en la puja, cuando la demanda sube, el precio se incrementa. Hay un factor que estás repitiendo constantemente, profesor, y que quiero que expliques al menos cómo podría ser, porque dices, hace falta movilizar suelo. Esto es fundamental. Si no movilizas suelo, decía antes Rubén que solo el 3% del suelo en España está urbanizado, hay que movilizar suelo para poder construir. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿A quién se le puede sugerir que se haga y cuál es la metodología? A ver, la ley de liberalización del suelo del presidente Aznar era, desde luego, un cambio legislativo muy importante, normativo muy importante, para poder liberalizarlo y hacer que el suelo se pudiese construir prácticamente donde uno tuviese ese suelo. El problema es que, como fue recurrido, no se aplicó, se dijo que invadía competencias autonómicas. Las comunidades autónomas, en gran parte, tienen que movilizar ese suelo, y tienen que hacerlo
cuanto antes. Pero el problema es que también, desde el punto de vista de normativa básica estatal, hay mucha burocracia medioambiental. Al final, en muchos casos, lo que termina habiendo es un conjunto, una confluencia de intereses por muchas partes que no en todos los casos, digamos, supone un incentivo para esas partes el llevar a cabo la liberalización. Vamos a poner un ejemplo tonto, profesor. Tengo una pastilla de suelo en una zona donde pues quiero construir. Y está al lado de una zona natural donde hay árboles, ríos o lagunas. Pero, oye, yo tengo ahí un terreno que quiero que se construya. Pido que se urbanice. Hace falta, me imagino, el informe de impacto ambiental. Y de repente, quien hace el informe dice, por ahí están pasando unas perdices españolas fantásticas y que entonces no se puede construir. ¿Esto es una realidad? Es una realidad. O sea, es una realidad. Lugares absolutamente desiertos, pero se dice que es para protección de determinadas aves que de vez en cuando pasan por ahí. Es una realidad. Eso pasa en España. Eso está pasando. Eso lo que hace es impedir que el suelo se movilice. Vamos, es que deberíamos llegar a tener, en sentido contrario, ¿no? Pero no el efecto de una desamortización, no la medida de una desamortización, pero sí los efectos de la desamortización, que fue movilizar suelo. La desamortización de Mendizábal primero y de Madoz después fue precisamente quitarlo de lo que se llamaban manos muertas para introducirlo al mercado y movilizarlo, y ahora no se pretende, obviamente, no seré yo quien diga que hay que expropiarle a nadie, ni mucho menos. Cada uno es propietario, pero hay que dejar a ese propietario que pueda hacer con ello lo que considere. Y lo que hay que hacer entonces es conseguir ese efecto, que es llevarlo al mercado. Porque si se lleva al mercado, y esta es la gran... yo creo que es el punto clave de todo el problema que tenemos, es que si tú permites que los propios promotores desarrollen sus proyectos inmobiliarios en suelo disponible y además dejas de poner trabas y obligaciones como que el no sé cuántos por ciento de la promoción, el 20%, el 30% tenga que ser vivienda de un tipo de protección, que además estés obligado a correr con los gastos de urbanizar la zona, que además estés obligado a pagar una serie de impuestos que te obliga a que las pocas viviendas que te quedan para venderlas tengas que subir de precio, porque si no, no ganas un duro con la promoción. Si se eliminan todas estas trabas, ¿qué conseguiríamos? Efectivamente, que se llenara España de grúas, que sería una cosa fantástica hoy, porque conseguirías equilibrar esa demanda que tenemos con la oferta. Y a partir de ahí ya empezaríamos a hablar de otros problemas. Es que yo no me puedo permitir un piso en el centro de Madrid. Bueno, pero te lo puedes permitir a las afueras. Pero ya no es solo el suelo, porque también existen importantes restricciones a la conversión de oficinas en viviendas. Por ejemplo, se calcula que entre Madrid y Barcelona podría haber incluso, aplicando esta fórmula, 1 millón de viviendas adicionales, que no se llevan a cabo precisamente por las restricciones que existen. Y lo que comentabas de las restricciones también, o las exigencias medioambientales, no se produce solo con terrenos no urbanizados, sino también con edificios que ya existen y que a lo mejor una asociación ecologista reclama que ahí vive un ave, la que sea, pues ya se impide que se pueda reformar o convertir en vivienda. Y es que cambiar de uso un edificio es muy complicado. Claro. También eso es parte de la marea burocrática que decimos. Y luego está el propio diseño, ¿no?, de las ciudades, el acabar con el límite de densidad o el ajustar al tráfico tanto rodante, ¿no?, como peatonal que existe, las avenidas y las calzadas que se hacen, ¿no? Podemos ver determinados ensanches, determinados PAUs, donde hay avenidas larguísimas que además le dan a todo un carácter como muy impersonal, es verdad, son zonas bonitas, pero con un carácter muy impersonal, avenidas anchísimas por las que prácticamente no pasa nadie durante muchas horas del día, ¿no? Con la escasez de suelo la escasez de suelo en el que se puede construir. Al menos eso ayudaría a algo, ¿no?, el no tener que perder tantísima cantidad de suelo, pero sobre todo, insisto, lo que hay que hacer es incrementar la oferta, incrementarla mucho y dejar que cada uno pueda construir donde quiera con unos mínimos, ¿no? Pues lo que no hay precisamente es voluntad política, porque claro, ese es el problema. Viene tanto de los socios de gobierno, Rufián, Belarra, etcétera, se han pronunciado en muchas ocasiones en el Congreso diciendo que cómo es posible que un activo que no deja de subir su precio, la solución vaya a ser construir más. Bueno, no entienden las
reglas básicas de la economía. Pero lo preocupante no es esto, es que la ministra de Vivienda, responsable del ramo, también diga este tipo de cosas. Bueno, eso entra ya dentro del juego político y del posiblemente de la demagogia que hay, de la demagogia que hay en muchos casos donde no le importa a lo mejor a un determinado político saltarse las reglas de funcionamiento técnico y decir otra cosa al respecto, ¿no? Pero desde luego lo que sí que esto constata es que mucha voluntad no hay. Tampoco se dan cuenta de otra cosa. Si no bajan los impuestos y se construye más, las administraciones van a recaudar todavía más con esos impuestos. Profesor, dentro del informe, sobre todo en la parte del preámbulo, comentáis dentro del observatorio un dato, una realidad en la que yo reconozco que no había caído, pero que yo creo que también influye y mucho, y me gustaría que nos explicaras cómo, en la situación que estamos viviendo ahora. Y es en la, digamos, abundancia de liquidez que hubo durante los años previos a los incrementos tan fuertes de los precios de vivienda que estamos viendo. Porque, y aquí fuera de micrófono en alguna ocasión, tanto con Amalio, nuestro técnico, como con otras personas, hemos estado comentando cómo los precios hace unos años estaban por los suelos, han estado, digamos, estancados durante muchos años en los que hemos tenido tipos cero, tipos en negativo, acceso a hipotecas absolutamente ridículas en lo que a coste de financiación se refiere, y de repente empiezan a subir los precios de una manera brutal. ¿Cómo ha contribuido ese exceso de liquidez? No sé si exceso, pero llamémosle abundancia de liquidez que hemos estado viviendo durante estos últimos años. Ha habido, en primer lugar, mucho miedo, ¿no?, a caer en errores del pasado, y por eso también los precios, aparte, bueno, cayeron en la crisis y después se sujetaron durante mucho tiempo. Y también ahora lo que acompaña es que hay toda una nueva generación de ciudadanos que empieza a querer comprarse una vivienda, y eso es lo que está incrementando esa demanda. Si además hay unos ahorros disponibles, ya sean propios o ya sean de familiares que les puedan donar, que les puedan prestar, y eso les facilita el acceso, todavía incrementa mucho más esa demanda. Y es ese ahorro, que es una cosa muy importante y muy positiva, el que exista, es ese ahorro el que está impulsando también esa demanda. ¿Cómo crees que vamos a solucionar este asunto? Hablaba Rubén de la voluntad política que hay. No quiero pedirte que te mojes respecto a lo que crees que va a hacer o no el PP si gana unas elecciones, o qué pasaría si gana unas elecciones el PP con el apoyo de Vox, pero digamos, quien llegue al poder, si hay cambio en el gobierno, ¿cuáles deberían ser las 2-3 medidas primeras que deberían tomar para empezar a solucionar el problema? Un problema que, como bien sabes, no se soluciona en 2 días, porque tú puedes liberalizar mañana puede aprobarse una ley de liberalización del suelo sin que nadie la recurra al Constitucional, que de repente se liberalice todo el suelo en España, y aún así tardaríamos al menos 2-3 años en empezar a ver que esas viviendas ya empiezan a solucionar el problema. Sí, pero como todo en la vida, es cierto, puede tardar más tiempo, pero en algún momento hay que empezar. Cuanto más pronto se empiece, más pronto se llegará a la solución. Entonces, lo que hay que hacer es ir a una política de liberalización del suelo, de respeto de la propiedad privada, legislando para poder acabar con el delito de ocupación, ¿no? Y con no acabar con el delito, no quitar la tipificación del delito, sino combatir ese delito, o sea, y poder expulsarlo inmediatamente. Exacto. Es lo que he dicho antes, garantizar la propiedad privada y eliminar todas las trabas burocráticas absurdas que existen, incluyendo las del fundamentalismo medioambiental. Y posteriormente, una vez que se logre movilizar el suelo, bajar los impuestos. Hay que aplicar una política liberal clásica, una política liberal conservadora, no ya por dogmatismo, sino porque la experiencia ha demostrado que cuando se han aplicado en España, las cosas han funcionado mucho mejor que cuando no se han aplicado, y confiemos en que eso se logre. Ahora te pongo en el aprieto. ¿Y crees que eso va a pasar? Espero que sí. ¿Pero crees que va a pasar? Espero que sí. Se resiste, Rubén. No va a pasar. Tú dices que no va a pasar. Como nos gustaría. Si no con esta... con este orden de medidas que Rotellar pondría si fuera mañana ministro de Economía, o al menos lo propondría,
o ministro de Vivienda. Esto yo creo que sería más ministro de Economía, ¿no? A ver, cuando un partido llega al gobierno, claro, tiene que ver, no puede ver una foto. No puede ver las fotos una a una, tiene que ver el conjunto del mosaico. Entonces hay que trazar un plan, un gran plan para poder actuar coordinado en todas las fases. No sé si eso se puede hacer el día 1, pero cuanto antes, mucho mejor. Es una de las medidas que, junto con otras, habría que adoptar en los primeros 3 meses, en los primeros 100 días, en los primeros meses, desde luego, de mandato, que es cuando se pueden hacer muchas cosas, sobre todo porque, como estructuralmente la economía española, yo insisto recurrentemente, aunque el espejismo de los datos del corto plazo no haga verlo, y aunque gracias a ello el triunfalismo del gobierno pueda vender otra cosa, como la estructura económica de España está muy dañada y hay que llevar a cabo una reducción severa del gasto público y acabar con el déficit, equilibrar la deuda y empezar a reducirla, se puede con superávit, y bajar impuestos y eliminar trabas y llevar a cabo una flexibilización y un reformismo en todas las medidas. Esto entra dentro de eso. Habrá que hacerlo. Bueno, el ejemplo está. En 1996 nadie daba un duro por España para ser socio fundador del euro y se hablaba de segunda y tercera velocidad. Y el 2-3 de mayo de 1998, cuando se decidía en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea quiénes iban a ser los socios fundadores del euro, España fue el que mejor cumplió, junto con Luxemburgo. Se puede hacer. Poder se puede hacer. Ojalá haya voluntad, y aquí lo seguiremos contando. Profesor Rotellar, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer. Rubén, muchas gracias a ti también. Y a ustedes, señores oyentes, no se muevan porque vamos a escuchar las noticias de los servicios informativos y regresamos con los mercados, ya lo saben. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como todos los días hasta ahora, abriendo página de mercados. Bueno, y como saben, soy el encargado de dar la apertura de la bolsa en el programa de Federico Jiménez Dos Santos cada mañana. Esta mañana, cuando entraba en el estudio de Federico, teníamos que contar que nuestro principal indicador, el IBEX 35, estaba al borde, incluso perdiendo momentáneamente los 16.000 puntos, con caídas del entorno del 0,4-0,5%. Bueno, pues ahora mismo es todo lo contrario, se ha dado la vuelta al mercado, está anotándose un 0,47 y atención, el IBEX está volando en 16.163 puntos. Banco Santander, que presentaba resultados, muy buenos resultados que ha presentado el Banco Santander y que le aupan un 3,69% en la posición que más sube ahora mismo dentro de nuestro indicador. Indra, empujado por la moda de la defensa, también lo hace, un 2,3%, y CaixaBank un 1,28% arriba. Entre las posiciones que más bajan, AENA un 2,52%, Ferrovial un 2,25% y Acerinox un 1,16%. Esta es la foto fija de mercados que ofrecemos ahora, pero vamos a analizar todo lo que está pasando en los mercados, cómo nos tenemos que tomar esto de que todo esté en máximos, y lo vamos a hacer con uno de los analistas de cabecera de este programa que más claro hablan y que más me gusta a mí tener siempre con nosotros, que es Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Luis, encantado de nuevo de estar contigo, como siempre. Es un gusto y un placer, y además te agradezco especialmente que nos atiendas para hacer este resumen de mercados, este análisis de lo que está sucediendo, pues sé que estás hasta arriba, y nunca mejor dicho, porque está todo arriba, Gustavo. El oro también, por supuesto. El IBEX arriba del todo, máximos históricos. El S&P 500 batiendo récords. Europa, el Eurostock también en máximos. Todo brilla. ¿Y qué pasa cuando todo brilla? Bueno, mira, está todo arriba, pero no todo sube por las mismas razones. Así que... mira, pues venga, vamos al lío. Ese es el primer análisis. No, hombre, yo creo que se han coordinado una serie de circunstancias en el mercado que son muy favorables, son vientos de cola muy fuertes, ¿no? Como la rebaja de la tensión comercial con China, eso es un catalizador clave, y sobre todo pues el hecho de que Donald Trump parece que está dando la partida, ¿no? A nivel estratégico, y eso hace que las bolsas vuelen. Además de eso, también tenemos 3 rebajas de tipos de interés anunciadas por la Reserva Federal. Es que es un cóctel de dopamina y serotonina para el mercado maravilloso, ¿no? Y eso hace que... Es metadona en vena.
Metadona en vena, correcto. Pero claro, no todo, como decía al principio de la charla, no todo sube por las mismas razones. Es decir, tenemos también los commodities en plata, oro, prácticamente, salvo algunas correcciones técnicas de última hora, prácticamente en máximos históricos también. Y esto es significativo de que hay una parte del mercado que está muy propensa al riesgo, pero otra parte es muchísimo más aversa y dice, cuidado que la fiesta no dura siempre, ¿no? Y la música se apaga. Y el día que se apaga la música, ahí lo vamos a ver complicado. Nos quedan apenas 3 minutos, Gustavo, y quiero que te explayes, porque uno de los activos más importantes que seguimos aquí en este programa es el oro, activo del que eres especial experto. ¿Sigues viéndole mucho recorrido al oro? Aunque, o crees que puede atravesar ahora algún tipo de valle? A ver, es obvio que en las últimas semanas había subido mucho, eso nadie lo puede dudar, 9 semanas consecutivas subiendo, nunca había subido jamás en la historia 10 semanas y ha corregido casi un 8 o un 9% desde máximos y me parece que ha sido una corrección sana. En cuanto si me dices, ¿es el momento de vender oro? Pues no, yo creo que no es el momento de vender oro, como mínimo mantener, porque está todo lo que ha hecho llevar al oro hasta aquí pues no ha cambiado en absoluto. Los déficits, la deuda, el exceso de oferta monetaria, el deterioro progresivo de la moneda fiat, todo eso no ha cambiado, ¿no? Así que, en mi opinión, pues yo creo que seguimos en medio de un tercer gran ciclo del oro, que ni mucho menos ha llegado a su fin. Eso sí, que nadie se piense que el camino es fácil y que va a haber volatilidad en las subidas y en las bajadas. Eso es clarísimo, ¿no? ¿La volatilidad también las ves en los índices, o la liquidez que hay en el mercado, la que hay y la que se ha prometido, los vamos a ver volando todavía durante más tiempo? Yo creo que sí, que ahora mismo estamos en un momento propicio para que siga entrando dinero en los mercados. Lo importante no es que estos estén en máximos históricos, eso no es lo raro. Lo raro es que los máximos históricos estén llegando con unos múltiplos tan exagerados como los actuales, ¿no? Entonces, yo pediría prudencia, aunque, bueno, ya sabes que el mercado de repente te llega el golpe, la bofetada y todo cae un 15, un 20 y se ajusta, ¿no? Pero creo que estamos en un exceso de complacencia y una especie de escenario del síndrome del país de Alicia en las maravillas, ¿no? Así que, bueno, paciencia, Luis, y nada, y prudencia. Método, disciplina o la ruina, ¿no? Sí, yo diría paciencia y prudencia, ¿no? Que la gente no se confíe demasiado, que los mercados suben y bajan, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo aquellos que quieran tomar la decisión justo en estos momentos, porque al final, cuando uno se deja llevar precisamente por la euforia, cuando ve que todo el mundo está de fiesta, cuando ve que todo el mundo está embriagado por los números verdes, a lo mejor está tentado de entrar en un momento en el que a lo mejor el sol va a salir enseguida y se va a ver la resaca, ¿no? No, sí, está claro. Y además ahora mismo estamos en un momento propicio para lo que acabas de decir, para el FOMO, ¿no? Que es el miedo a perderme algo. Todo el mundo, todo sube, todo está en máximos. Es un momento bastante, yo diría, rocambolesco de mercado, que no se ha vivido en muchísimos años, en lo que todo está en máximos, y desde febrero o marzo, que tocamos mínimos en 4.800, pues creo que estamos ante la mayor subida del Standard & Poor's 500 intraanual, ¿no? Así que prudencia, el mensaje es de prudencia, que los mercados, igual que suben, bajan. Pues mira, precisamente del FOMO vamos a hablar ahora en el consultorio que tenemos con Santa Lucía AM. Querido Gustavo Martínez, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y llegamos a la recta final de Con Ánimo de Lucro en el día de hoy. Como todos los miércoles, no puede faltar nuestro consultorio con Santa Lucía AM y con nuestro amigo Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Encantado de estar un día más con vosotros. Oye, me apetece muchísimo el tema de hoy y este consultorio. De hecho, hemos estado cebándolo estos días porque vaya momento de mercado que estamos viviendo, Aitor. Tenemos a la renta variable en máximos históricos, los índices, el español en Europa, en Estados Unidos, pero es que miras al oro y está en máximos, es que miras a Bitcoin, está en máximos. La verdad es que prácticamente todos los activos están brillando con una intensidad extraordinaria y mucho inversor puede empezar a sentir eso que llamamos FOMO, el Fear of Miss Out, por sus siglas en inglés, que es el miedo a quedarse fuera. Y esto puede ser un enemigo muy sibilino
pero muy dañino en bolsa si no sabemos detectarlo a tiempo, ¿no, Aitor? Correcto, efectivamente. Al final, cuando invertimos, tenemos que tener claro el para qué lo hacemos y ponernos unos horizontes reales, ¿no? Si lo hacemos solo porque pensamos que ahora puede ser buen momento y lo hacen los demás, pues no, lo normal es que no nos salga bien, desde luego. Esto es como cuenta alguno de los gestores que pasan por Tu Dinero Nunca Duerme y que nos dicen muchas veces, no, yo cuando me pongo nervioso y cuando tengo ese FOMO es cuando veo sangre en el mercado, que es cuando todo el mundo tiene pánico y huye. Y es que esto es muy contraintuitivo, ¿verdad, Aitor? Pasa muy a menudo, sobre todo en inversores particulares que tampoco dominan mucho el mundo de la inversión, que se dejan llevar por esos cantos de sirena, esas luces de neón, en días como los que estamos viviendo, ¿no? Gente que de repente ha ganado una millonada, gente que está indexada en el IBEX 35 que lleva un más 40% en el año, o un más 38% en el año, gente que lleva, qué sé yo, los últimos 5 o 10 años en el S&P 500 y ha multiplicado por 2 o por 3 su inversión. Claro, en ese momento es cuando empezamos a sentir ese FOMO y decimos, la verdad, pues no quiero ser yo el último en llegar a la fiesta, ¿no? Y realmente en muchas ocasiones tocamos a la puerta de la fiesta cuando está empezando la resaca, cuando ya las luces del día están empezando a llegar y la situación no es igual que al principio de la fiesta, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, al final, oye, sobre todo este caso que has puesto de inversor conservador, que es el que más se suele dejar llevar por este tipo de emociones, normalmente suele llegar tarde, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ahora, por ejemplo, comentabas tú y estamos viendo que muchos inversores, de hecho, nos están preguntando y están volviendo al tema de la renta variable, ¿no? Con el rally que estamos viendo estos últimos meses, ¿no? Y bueno, pues si entramos solo porque sube y no tenemos la estrategia, como decíamos, corremos el riesgo de llegar tarde, ¿vale? Precisamente te diría que en nuestro director de inversiones hace poquito hemos mandado nuestra carta a nuestros partícipes y hace un poquito alusión a este fenómeno, ¿no? Decía que recalcaba un poquito que nuestra labor consiste en mantener la visión de largo plazo y evitar estos sesgos emocionales, porque si decimos invertir por impulso, lo normal es que, oye, pues que compremos en momentos inoportunos, pues por ejemplo, lo normal es que es antes de una corrección, de hecho, ¿no? Y no es ahora, pasa muchas veces, pasó en las .com, pasó en las criptomonedas, ahora lo hemos visto hace poquito con algunas empresas tecnológicas que dieron un boom, la gente luego cayó, la gente salió, ahora han vuelto a repuntar, en fin, entonces, y sobre todo, pues eso, si somos un inversor conservador que decidimos comprar un fondo de renta variable solo porque estamos viendo que lleva un 20% a un 40%, como decías, del IBEX, tal, y nos salimos de nuestro perfil, cuando llegan las caídas lo más probable es que ese inversor termine vendiendo, que nos pasó, bueno, perdiendo dinero y confianza, y ya digo, yo personalmente recuerdo la época del COVID como una época muy dura en este sentido, ¿no? Donde había gente que no estaba donde debía estar y cuando llegaron esas caídas tan masivas, pues vendieron. Entonces los que se dejaron asesorar, sí que es verdad que vieron cómo eso repuntaba y volvía a su sitio, pero los que se salieron pues consolidaron esas pérdidas y luego volvieron a entrar cuando veían que volvía a subir. Entonces, bueno, pues oye, y para cómo encima esto se contagia, ¿no? Las redes sociales, titulares de nuevos máximos históricos, youtubers financieros con titulares sensacionalistas, todo esto hace que ese sentimiento se multiplique y que hagamos cosas pues que no debemos hacer, ¿no? Que no es la mejor de las estrategias. El ejemplo que has puesto yo creo que es paradigmático, lo tenéis en esa carta que habéis enviado a vuestros partícipes y que se puede encontrar en vuestra web. Y me parece además que es muy esclarecedor y además explica muy bien en qué consiste este fenómeno, este sesgo emocional que tienen muchos inversores, que es el ejemplo de lo que sucedió en el 2000 con la burbuja con la burbuja.com. Claro, en aquel momento se llamó la burbuja.com porque cualquier compañía que salía a cotización y que tenía el .com detrás o que tenía la coletilla de lo último de Internet o el ganador de Internet o algo similar, se montaban unas buenas campañas de marketing, eran compañías en las que todo el mundo quería estar porque sabían, igual que sucede hoy con la IA, que esto iba a cambiar las cosas. Internet venía a cambiarlo todo en aquel momento, pero estaba en pañales, nadie sabía quién iba a ser el ganador, con lo cual todo lo que sonaba .com
.com era algo en lo que había que invertir. Y entonces sucedieron fenómenos como el hecho, como Terra en España, pero como otros muchos ejemplos, en los que de repente compañías que no generaban un solo dólar o un solo euro de flujo de caja, nada, no tenían ni siquiera actividad en muchas ocasiones, de repente capitalizaban pues auténticas barbaridades en el mercado. Entonces, en el momento en el que el mercado se dio cuenta de que efectivamente estaban invirtiendo en tigres de papel, en promesas de beneficios futuros sin ningún tipo de garantía, simplemente porque estaban dentro del mundo de Internet, pues empezaron los problemas. Y ahí es donde operó el fear, el miedo a quedarte fuera. No, es una .com, tengo que entrar. Es algo muy parecido a lo que ha sucedido muy recientemente con Nvidia. Y yo no digo que Nvidia sea una burbuja, Dios me libre, ni digo que no sea una empresa en la que a lo mejor todavía merece la pena invertir, pero es uno de esos fenómenos en los que se ha visto claramente que existía un miedo a quedarse fuera, y entonces muchos inversores han incorporado Nvidia a sus carteras pensando que es la mejor de las opciones porque brilla con una luz cegadora en la que parece que va a ser la gran ganadora de la inteligencia artificial, porque vivimos otro momento similar a ese, Aitor, en el que da la sensación de que la inteligencia artificial ha venido a cambiarlo absolutamente todo y a revolucionar la forma que tendemos de entender los negocios, de entender la actividad o la producción, ¿no? Y entonces podemos sentir ese fear of miss out, ¿no? Ese FOMO de decir, oye, tengo que estar aquí y además hacerlo sin ningún tipo de sentido o condición. Aquí es donde entra de manera decisiva el asesoramiento. Claro, como bien dices, oye, las .com fue uno de los ejemplos de cómo el FOMO termina afectando a los mercados, ¿no? Y ahora tenemos, como dices, el caso de Nvidia. Lo que tenemos que tener claro es, oye, cómo invertimos, para qué invertimos, como decíamos, ese horizonte y dónde estamos invirtiendo, ¿no? Nvidia es una compañía consolidada, oye, nosotros la tenemos en cartera de cualificaciones. Lo que tenemos claro es que no vamos a invertir, digamos, haciendo market timing, sino que tenemos claro que esta compañía pensamos que es buena y que va a durar, y la hemos comprado en su momento y se aguanta en cartera, ¿no? Pero ya te digo, no solo el tema de burbujas especulativas, hablamos el tema de las compras masivas en mercados alcistas, que es lo que estamos viviendo sobre todo ahora. Vemos que llevamos 2 o 3 años seguidos bastante buenos, la gente se empieza a animar ahora y bueno, no tenéis que animar porque sea un momento bueno, sino lo que hablamos, una estrategia, ¿no? Y bueno, y otro caso que vivimos muy parecido, y hablamos antes de las redes sociales, es el de GameStop, ¿no? Fue otro ejemplo donde la gente, pues oye, como las redes sociales se vendió tanto que esto iba a ser muy bueno, tal, lo llevó a niveles absurdos y también hubo un desplome, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, bueno, y ahora, cuidado, tenemos quizás el caso más representativo y más gordo y que tenemos más cercano, para mí es el tema del FOMO inmobiliario, ¿no? El pensar que esa vivienda nunca va a bajar de valor, entonces tengo que comprarla sí o sí, ¿no? Y eso lo hemos vivido en 2008 y ahora mismo pues tenemos unos fundamentales y unas valoraciones de las viviendas que parece que empiezan a verse y a replicar eso un poquito, ¿no? Entonces, oye, sí es importante tener una estrategia clara, saber para qué estamos invirtiendo y cómo evitar, ¿no? que no sucedan estas cosas. ¿Cuáles son los casos con los que os encontráis más habitualmente en los últimos tiempos, Aitor, dentro de lo que es la labor de asesoramiento y de bueno, pues guía que ofrecéis a los inversores o a los partícipes que tenéis dentro de vuestros fondos cuando sentís que están, digamos, un poco sesgados por ese FOMO? Claro, a ver, nosotros lo primero que hacemos es que yo creo que lo más importante es en el primer contacto, ¿no? Lo dijo una vez nuestro director comercial, hay que tener clarísimo, conocer a tu cliente, saber qué necesita, qué quiere y a partir de ahí empezar a asesorarle. Y sobre todo guiarle, ¿no? Un poquito, o sea, para evitar este FOMO, o sea, tenemos que tener una estrategia clara y definida, ¿no? Saber para qué está ahorrando, que se establezcan los objetivos con plazos realistas, y tratar de ser el más visto del mercado no es fácil ni para el propio inversor profesional, ¿no? Por eso tenemos las alfas que nos miren cómo de bien lo estamos haciendo y no estamos hablando de datos de 20%, ¿no? Entonces, bueno, oye, en nuestra escuela de inversión, de hecho, tenemos definidos 5 puntos básicos, ¿no? para definir ese plan, ¿no? Y no caer en el FOMO. Lo primero sería, pues oye, como
poco redundante, pero es tener ese plan, ¿no? Definir los objetivos, el horizonte temporal, saber tu perfil de riesgo. Saber qué estás persiguiendo. No me lo quiero perder, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres en el fondo? Eso es, ¿para qué estoy invirtiendo? ¿Vale? Y así es más difícil dejarte llevar por impulso. Si tú sabes que es para los estudios de tus hijos a un plazo X, no te salgas de tu plan. Ahorra esa cantidad al mes que tienes establecida y en este tipo de producto y estos plazos, ¿no? Luego también, diversificar. No hace falta perseguir el activo de moda, ¿vale? Con una cartera bien diversificada puedes capturar oportunidades sin tener que depender de una apuesta que salga ahora en el mercado, ¿no? La tercera sería pensar a largo plazo, es decir, el corto plazo genera mucho ruido, ¿vale? Y el FOMO vive al final de eso, del titular diario, del inversor racional, lo que hace es que mira los años y no se deja llevar por esas emociones, ¿no? La cuarta quizás es decirle que desconecte un poquito, es decir, oye, tenemos un montón de clientes que a mí personalmente me dan cada 2x3, oye, es que miro el móvil y he visto que pasa esto, y me ha bajado, y me ha tal. Oye, al final, mirar el día del móvil, los contenidos, eso te genera una ansiedad y ese exceso de información no siempre es bueno, ¿no? Oye, tú, el objetivo era lo vamos mirando de vez en cuando, pero no estés todo el día con el teléfono, ¿no? Y el quinto, pues lo que hemos hablado, para mí es lo más importante, oye, apóyate en un asesor, una gestora, ¿no? Hay que entender el contexto de mercado y poder contar con un equipo profesional que te ayude a mantener la cabeza fría cuando el mercado se calienta, pues como está pasando ahora, pues seguro que lo vas a hacer mejor que si tú te dejas llevar por tu cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, al final es invertir con una estrategia, no con emociones, ¿vale? Donde la paciencia y disciplina pues son claves, ¿no? Para alcanzar estos objetivos. Sí, a nosotros siempre nos gusta decir método y disciplina o la ruina, algo que mira, además también la carta estaba mirando que poníais otro ejemplo que yo creo que es clarísimo y aparte la gente tampoco, creo yo, que parece que la memoria es corta, ¿no? Uno de los problemas que tenemos hoy en día encima de la mesa es el precio de la vivienda, que por otro lado, como crece y crece de una manera exagerada, pues para muchos inversores pues representa una gran oportunidad, ¿no? Dicen, no, es que está creciendo mucho, es un gran momento para entrar en el mercado inmobiliario. Parece que se nos olvida que estamos en una situación al menos estéticamente parecida a la que sucedió antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Evidentemente no estamos en el mismo escenario ni parecido, pero sí es verdad que la historia nos ha enseñado que ese miedo a quedarte fuera, ese FOMO que hacía que la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, finales de 2007 ya, la gente compraba, o sea, los pisos se vendían en cuestión de horas o de días. Si no llegabas el día que se ponía en venta la promoción, te quedabas sin el piso que buscabas y subían de manera importantísima. Luego le vino una crisis detrás y se rompió aquel mantra que había en el mercado de que la vivienda nunca bajaba, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues hubo mucha gente que lo pasó francamente mal y que operó o que se impuso el famoso FOMO en el mercado inmobiliario. Es otro ejemplo más de cómo este sesgo puede hacernos fallar a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Con lo cual, estos 5 objetivos o estos 5 pasos que describís para tratar de evitar el FOMO me parecen fantásticos y hay que tenerlos bien en la cabeza. Primero, saber cuáles son nuestros objetivos, para qué queremos invertir, establecer el horizonte temporal, es hasta cuándo, ¿no? Pues lo que decías tú, ¿no? Si es para los estudios de nuestros hijos, si directamente es para la jubilación, o si voy a tener una cartera para los estudios de mis hijos y otro para la jubilación. Hay que controlar las emociones. Esto es un gran consejo. Cada vez que tengamos vaya por Dios, perdón. Cada vez que tengamos la intención o sintamos ese deseo de o comprar o vender, hay que pararse a pensar, ojo, ¿por qué tengo esta necesidad inmediata, imperiosa por acudir al mercado o bien a comprar o bien a vender, por miedo a quedarme fuera o por miedo a perder demasiado? A lo mejor hay que pensar un poco, ¿no? La decisión que vamos a tomar y controlar esas emociones, saber si estás bien diversificado, entender el contexto de mercado y, lo más importante, método y disciplina, que es lo que hace que te permitas aislar del ruido de los mercados, que es lo que termina generando, como decimos, ese FOMO, ese fear of miss out. Pues un consejo extraordinario y yo creo que de los que más nos van a servir aquí en este consultorio con Santa Lucía M. Aitor, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y oye, ya sabéis que tenéis disponible todo este contenido en nuestra página web, www.santaluciam.es, y ahí tenéis la Escuela de Inversión o nuestro canal de YouTube donde podréis encontrar contenidos como este. santaluciaam.es, ahí lo tenemos. Querido Aitor, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un saludo. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Seguimos Con Ánimo de Lucro, lo haremos mañana a partir de las 12 aquí, como un clavo, en la sintonía de Radio Libre Mercado. Sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.